son capaces, por ejemplo, de integrar ese tipo de implicaciones de maneras muy diversas, etcétera, sin exigir, digamos, un modelo único y exclusivo de implicación, pero también, por ejemplo, podemos encontrar como otro límite una implicación simbólica. Es aquella que más se practica quizá y menos se piensa, ¿no? Una implicación simbólica que simplemente indica estamos dentro, somos copartícipes, etcétera, pero en la que no se piensa y posiblemente en la que de hecho no se hace. Es una cuestión también a pensar dentro de los procesos instituyentes en la actualidad. Y ya por último, y aquí acabo, me parecería también interesante plantear el tema de lo que también de manera un tanto exagerada y remomante se llamaría la transferencia institucional. O sea, la propia estructura de la institución, no solamente de un individuo, lo que tiende a generar a la larga es, digamos, un proceso de adherencia por parte de los miembros, de los colectivos, etcétera, etcétera. Ya no solamente nos unimos a otro individuo o a otro grupo al que somos afines, sino a una institución o a un proceso instituyente en su conjunto. Y este tipo de transferencia, esta transferencia hacia algo que se ha ido constituyendo, también tiene, digamos, dos vertientes problemáticas o por lo menos que marcan sus límites, ¿no? Por una parte, la fantasía de grupo, una fantasía de grupo que también de idea hemos podido ver de manera más que elocuente en muchas ocasiones dentro de los procesos de 15M, esa fantasía en la que hemos constituido un grupo prácticamente partiendo de la nada, en la que somos ya directamente un actor político en apenas en el medio y cosas parecidas, ¿no? Y la otra parte, en cambio, sería, digamos, el momento de lo real, ese momento en que se nos exige la seriedad de la tarea, como por ejemplo, el reino de la necesidad y cosas parecidas. Bien, pues esto es un poco lo que serían los modelos de análisis de lo institucional y de lo instituyente. Ya veis, aparecen muy teóricos, por una parte, pero para mí mi pregunta, que dirijo en este sentido a todos vosotros, más que mi respuesta, consiste en calcular precisamente este tipo de procesos instituyentes que estamos conociendo en la actualidad, qué tipo de características tienen, qué límites están encontrando, qué exigencias nos pueden plantear, qué innovaciones en términos normativos pueden, digamos, establecer desde sí mismos y no necesariamente desde fuera. Y eso es todo lo que quería plantear. Sí, 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, yo tengo la esperanza de que Roberto Viciano, el próximo día, que es catedrático de Derecho Constitucional, nos explique a todos lo que es un proceso constituyente. Os invito a que vengáis para acá, que yo creo que muchos durante bastante tiempo nos sentamos en el suelo. Por el momento aprovecho que el suelo de que está limpio. La mesa. La mesa, el suelo, detrás, de pie, donde queráis. No, sí. Aquí, pero también está. Bueno, hablaba de la esperanza que tengo en lo que estoy esperando, nos tenga que contar. No solamente porque sea catedrático del derecho constitucional, sino porque conozco pues, toda su experiencia en los procesos constituyentes que ha habido en Latinoamérica y creo que conoce de primerísima mano los problemas que pueden surgir. Porque yo esos problemas y esos peligros los conozco mucho menos. A mí solamente se me ocurre un problema algo así como congénito a los inicios de los procesos constituyentes, que es que siempre se confía mucho en la imaginación y en la creatividad, ¿no? Es decir, siempre se piensa algo así como que el proceso constituyente más importante y radical que hemos conocido ha sido un proceso que tenía como lema la imaginación al poder y que nos repite algo así como Mayo del 68, el mítico Mayo del 68. Creo que eso se parece bien poco, efectivamente, a lo que sí que ha sido un proceso realmente constituyente, que es el que ha acontecido en esta última década, en estas 2 últimas décadas quizás
en Latinoamérica, ¿no? Creo que además es muy bueno que nos miremos en ese espejo, porque como la situación económica en la que nos encontramos es precisamente en la que ellos se encontraron hace 20 años, y vamos camino enteramente de ser una nueva Argentina de los años 80, y teniendo en cuenta que ellos han conseguido levantar cabeza y han conseguido plantarle cara a la ola neoliberal del capitalismo salvaje, bueno, pues es muy importante que sepamos cómo se ha hecho eso. Y efectivamente pues creo que Roberto Viciani pues, es la persona mejor informada. Yo solamente quería aprovechar mi tiempo en todo caso para explicar un poco qué quiere decir esta desconfianza hacia la creatividad y la imaginación que a mí siempre me asalta cuando hablo de procesos constituyentes, ¿no? Vamos a ver, decía Marx, ¿verdad?, en un conocidísimo texto, que un negro es un negro y que solamente en determinadas condiciones históricas se convierte en un esclavo. También decía, creo que en el mismo texto, en la misma página, que una máquina de hilar es una máquina de hilar y que como tal, en sí misma, libera al hombre de la dictadura de la naturaleza. Que en cambio, bajo condiciones capitalistas, una máquina de hilar se convierte en un yugo que impone al hombre todas las dictaduras de las fuerzas naturales, ¿no? Algo así es. Esto que todo el mundo entiende en el marxismo, que un negro es un negro, pero que solamente en determinadas condiciones es un esclavo, y que una máquina de hilar es una cosa magnífica en sí misma, y que es el capitalismo el que la convierte en una máquina brutal de explotación del trabajo, pero que de eso no tiene ninguna culpa la máquina. No entiendo muy bien por qué no se ha entendido igualmente con respecto a otro tipo de artilugios. Es decir, con respecto, me refiero a los artilugios institucionales que conforman pues eso que llamamos pues, la sociedad de ciudadanos, la república, el Estado de Derecho. Es decir, ¿por qué lo que se dice de un negro, lo que se dice de una máquina de hilar, no se puede decir exactamente igual pues, del parlamentarismo, de la división de poderes, de la inmunidad parlamentaria, de la escuela pública, de los tribunales de justicia e incluso de la policía? Porque claro, una policía, en lugar de ser una especie de banda armada al servicio mercenario de un señor de la guerra, sea pues un ejército en defensa del monopolio de la violencia legítima en un Estado con división de poderes, en fin, no sé, podría no tener nada de malo. ¿Por qué no podemos decir lo mismo? ¿No? Y he puesto lo de la policía porque sé que es ya el límite, ¿no? ¿Por qué no hablar de los tribunales de justicia, del parlamentarismo y de la inmunidad parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, un montón de fórmulas, un montón de artilugios constitucionales que bajo el capitalismo, eso sí que queda muy bien demostrado por Marx y queda muy bien demostrado en el marxismo y ha quedado demostrado hasta la saciedad por la historia del siglo XX y lo que hago del XXI, bajo el capitalismo no solamente no funciona, sino que funciona al revés. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Pues que, en fin, que tampoco hay que inventar la pólvora, que no hace falta tampoco ser ni muy creativo ni muy imaginativo, que lo que tiene que constituir realmente un proceso constituyente es precisamente pues todas esas cosas que bajo el capitalismo funcionan fatal, pero que a lo mejor como la máquina de hilar bajo otras condiciones serían magníficas. Es decir, un parlamento, una verdadera inmunidad parlamentaria, una verdadera independencia civil de la población, una verdadera división de poderes. O sea, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es dividir el poder ahí donde el poder no está. Es decir, hay división de poderes. Porque hay división de poderes, hay división de poderes, hay división del poder político. Pero es que el poder político en esta sociedad capitalista no tiene ningún poder. Como todos sabemos, el poder político no hace otra cosa que preguntar todo el tiempo a los poderes salvajes económicos si está bien o mal lo que está haciendo. El poder político, bajo condiciones capitalistas, no es más que un rehén miserable y mercenario de los poderes salvajes de las corporaciones económicas. Entonces, claro, dices, bueno, la división de poderes es un esquema burgués a superar. Bueno,
perdona, no es un esquema burgués a superar, es un esquema que bajo el imperio burgués del capitalismo no ha funcionado jamás, porque no puede funcionar, porque divide el poder ahí donde el poder no está. Bajo el capitalismo lo interesante sería dividir el poder económico, no dividir el poder político, porque es donde está el poder. Pero el día que consigamos realmente que la palabra, que la ley, que la legislación, que la política tome el poder, pues naturalmente la división de poderes será algo mucho mejor que una máquina de hilar. Será exactamente lo que necesitamos. Entonces, no sé, todos estos artilugios institucionales han sido pensados y repensados por la historia del pensamiento político moderno, y yo creo que han sido bien pensados, pero muy bien pensados. Y tampoco hace falta pensar mejor, no hay que pasarse de listo. O sea, yo creo que Kant, Locke, no sé, o sea, Robespierre, todos tienen su grano de arena que aportar, y el resultado es bastante bueno. Está todo bastante bien inventado. Contra eso que está bastante bien inventado es muy peligroso inventar la pólvora, porque siempre acabas inventando cosas muy raras. O sea, es muy peligroso tener ocurrencias con respecto a este tipo de cuestiones, con respecto a este tipo de artilugios constitucionales, porque, por ejemplo, una ocurrencia, se me ocurre la última, se me ocurre la última, fue la de Cospedal, ¿no? Que no cobren los diputados. Eso parece súper populista. Bueno, es que es súper populista, que no cobren los diputados. Que no cobren los diputados. Hombre, es que no cobren los diputados es retroceder 2 siglos en una conquista obrera fundamental, ¿no? Es decir, si no cobran los diputados, no puede haber más que diputados ricos. Es cargarte el Estado del Derecho. Claro que, sin embargo, desde otro punto de vista puede ser una ocurrencia súper divertida, vamos, imaginativa y creativa. Fíjate lo creativa que fue Cospedal, ¿no? O sea, fue súper creativa ella. Que no cobre nada, que no cobre. Eso queda muy bien, hay muchísima gente que lo aplaude. Bueno, pues eso hay que pararlo. Hay que explicar a la gente que los verdaderos defensores de eso que se llama Estado de Derecho, de eso que se llama parlamentarismo, de eso se llama democracia, representativa, participativa, me da igual, o sea, todo junto. Somos nosotros, somos esos a los que se les denomina antisistema en los medios de comunicación. Porque somos antisistema capitalista. Y ninguno de esos artilugios constitucionales tiene ninguna posibilidad de funcionar bajo el capitalismo. Es decir, lo que... Bueno, por cierto, se me viene a la cabeza, desdichadamente, otra ocurrencia, y esta no vino de Cospedal, ¿no? Esta la escuché en una asamblea del 15M, ¿no? Ahí en Sol, era una asamblea, la asamblea de la enseñanza, la asamblea general de la enseñanza. Fue terrible, fue terrible, fue terrible. Fue espantoso, o sea, fue espantoso. Estuve escuchando ocurrencia tras ocurrencia y todas eran las mismas ocurrencias que ya habían tenido Esperanza Aguirre previamente. Pero la gente no, la gente sí decía, no, a mí que me den el dinero, que me den un cheque escolar y yo con eso hago lo que me da la gana. No, yo no quiero una escuela estatal para mis hijos, yo no quiero que el Estado... O sea, pero perdón, o sea, vamos a ver, o sea, es posible que realmente las asambleas antisistemas se parezcan tanto al anarcocapitalismo neoliberal de Esperanza Aguirre. Es posible que después de mucha reflexión durante toda una tarde que me chupé ahí en la Puerta del Sol, bajo un sol de muerte hasta que por fin, gracias a Dios, se hizo de noche, ¿no? El resultado fuera el cheque escolar de Esperanza Aguirre, que a mí que me dé el dinero y me lo gasto en lo que me dé la gana con mis hijos. Y si tú eres un miserable testigo de Jehová, entonces educas a tus hijos en los testigos de Jehová. Y si eres de ETA, en ETA. Y si eres del Opus, en el Opus. Y tienes la película de Camino, ¿no? Pero ¿qué culpa tienen los niños de lo que han hecho sus padres? La enseñanza estatal está para eso, para salvar a los hijos de sus padres. Eso se inventó, eso se llama para salvar a los hijos de los caprichos criminales, muchas veces, de sus padres. Eso lo inventó la Ilustración, lo inventó la Revolución Francesa, lo inventó la modernidad. Y entonces ahora vamos a tener una ocurrencia mejor. Y vamos a poner a los hijos en manos de sus padres, en manos de sus señores, en manos de sus señores. Bueno, porque al final acabas en manos del señor feudal.
con derecho de pernada. Son gravísimas las ocurrencias, es decir, yo lo que quiero decir es que es muy peligroso pasarte de listo, no se puede ser más listo que Kant, más listo que Locke, más listo que Robespierre, no se puede ser más listo que los teóricos del Estado moderno. Lo digo muchas veces, la posmodernidad, por ejemplo, fue una corriente filosófica que consistió sencillamente en pasarse de lista, todo el rato. No necesitamos posmodernidad, lo que necesitamos es la modernidad, lo que necesitamos es esa modernidad que el capitalismo impidió. Yo lo digo siempre así, lo que necesitamos es la modernidad, más modernidad. Cuanta más modernidad, mejor. Lo que necesitamos es la modernidad a secas, sin el capitalismo, para que todos esos artilugios constitucionales que están muy bien inventados puedan funcionar bien, puedan funcionar correctamente. Voy terminando. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que, en fin, yo no creo que pueda haber, bajo condiciones capitalistas, un proceso constituyente que no sea revolucionario. Pero claro, hay que hilar muy fino a este respecto. O sea, no somos revolucionarios para generar una sociedad tan revolucionaria que sea imposible prever en qué podría consistir. Somos revolucionarios porque el capitalismo no se deja combatir más que por medios revolucionarios. Bueno, yo lo voy a decir claramente. Yo soy comunista y revolucionario porque para ser socialdemócrata, para poder llegar algún día a ser socialdemócrata, porque tengo la esperanza de que la humanidad pueda ser socialdemócrata. Lo único que pasa es que contra lo que suelen decir otras corrientes filosóficas, las socialdemócratas precisamente, yo no creo, porque no me la dan con queso, que haya ningún camino socialdemócrata hacia la socialdemocracia. No me lo creo. Porque cada vez que ha habido un camino socialdemócrata hacia la socialdemocracia, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues ha habido esa especie de chantaje institucional que ha consistido en algo así como: en la socialdemocracia puedes votar a las derechas para que ganen las derechas, puedes votar a las izquierdas para que aplique el programa de derechas, pero en el mismo momento en que votas en una opción de izquierdas que aplica un programa de izquierdas, entonces se acabó la socialdemocracia. Golpe de Estado, desaparecidos, guerra, bloqueo, etc. Y además, bajo el capitalismo, la instancia política no tiene absolutamente ningún poder, no pinta un carajo frente a los poderes salvajes de la economía. Es más, la instancia política no es más que un ejército de mercenarios al servicio de los poderes salvajes de las corporaciones económicas. Entonces es completamente absurdo pretender que por una vía socialdemócrata te vas a cargar el capitalismo. No vas a poder, porque no hay poder político que pueda enfrentarse a esos poderes salvajes. Así es que yo diría, ser revolucionario, ser comunista, para poder ser socialdemócrata. Lo que sí que no me creo de ninguna manera es que por la vía socialdemócrata se pueda llegar al comunismo. Si no se puede llegar ni a la socialdemocracia, como estamos viendo. Si por el camino socialdemócrata lo único que vamos es hacia el capitalismo anarcoide más salvaje. No sé si me explico. Es difícil el problema, porque es difícil. Porque luego, cuando en la etapa de transición, efectivamente, en la inevitable etapa de transición por la cual tienes que ser revolucionario para poder ser socialdemócrata, tienes que ser revolucionario para poder ser reformista, tienes que ser, como se decía en los años 70, tienes que empuñar las armas para poder generar una sociedad en la que no haga falta empuñarlas, etcétera, ¿no? O sea, pues claro, eso plantea un montón de paradojas. Claro que plantea un montón de paradojas, pero si alguien tiene una idea mejor, por parte, por ejemplo, de las filosofías socialdemócratas, que me demuestre que es posible, que me demuestre un solo caso, en que por vía socialdemócrata se haya podido combatir intereses capitalistas. Un solo caso en que por vía socialdemócrata se haya podido reformar constitucionalmente la sociedad sin que inmediatamente los poderes salvajes hayan financiado un golpe de Estado. Ha habido ciertas excepciones últimamente, tímidas excepciones, efectivamente en Latinoamérica.
Pero claro, no son excepciones por casualidad, son excepciones porque han resistido con uñas y dientes a sus respectivos golpes de Estado. Evo Morales, Hugo Chávez, Correa, que ha sido muy constante por primera vez en una correlación de fuerzas insólita que se ha dado muy pocas veces, ser capaces de resistir a los verdaderos revolucionarios, es decir, aquellos que realmente son capaces de darle el traste con cualquier orden constitucional con tal de proteger sus intereses. Bueno, en conclusión, y termino. Que yo creo que haríamos bien, pero bueno, cada uno lo hace lo que quiere, pero haríamos bien en presentarnos socialmente bajo la pancarta del constitucionalismo, efectivamente, bajo la pancarta del Estado de Derecho, bajo la pancarta del parlamentarismo, bajo la pancarta de, no sé, de la ciudadanía, ¿sí? De la educación para la ciudadanía, bajo la pancarta de que realmente nosotros no queremos ser camaradas, ni hombres nuevos guevaristas, ni queremos ser hippies imprevisibles, creativos, anarcocapitalistas, no. Queremos ser ciudadanos. Yo no dejo de recordar siempre que Marx, sus discursos no los comenzaba diciendo camaradas. Todos los discursos de Marx comenzaban diciendo ciudadanos, ¿no? Es eso por lo que hay que luchar. Por una verdadera ciudadanía, por un verdadero orden republicano. Los comunistas somos comunistas porque estamos convencidos de que bajo el capitalismo el orden republicano es imposible. Por eso. Yo por lo menos es por eso. Porque yo desde luego comunitarista no soy nada. No me gustaría nada realmente vivir en un ámbito comunitario. De tal manera que a mis hijos les educaron mis amigos y a mí todo eso me repele. Me horroriza. Vivir en comunidad. No, yo no soy comunista por eso. Soy comunista porque soy anticapitalista radical. Y porque sé que un orden republicano en el que los ciudadanos puedan ser ciudadanos, llevar a sus hijos a una escuela pública, con una sanidad pública, con todo eso que estamos perdiendo, bajo el capitalismo es imposible. Y la prueba de que es imposible es que mira lo que está pasando. Ha bastado sencillamente una correlación de fuerzas un poco más desventajosa con respecto al capitalismo para que todo se haya ido al garete. Bueno, termina. Papeleta. Es verdad que roban 7 carros de comida y parece que se cae el sistema. Yo creo que hay un libro recientemente donde el auge de los zombies, de las películas de zombies, de alguna manera ha quedado que ver con un momento del sistema donde lo que tiene que estar dentro está fuera. Y eso es lo que nos repele. En los zombies, lo que realmente nos produce es horrores, que cosas que tenían que estar tapadas, las vísceras, la sangre, los huesos, están fuera. Leía recientemente a Villoro, un escritor mexicano, que los narcos están tan seguros de sí mismos que ya se van vestidos de narcos. Es una manera de plantear esta absoluta victoria, ¿no? Que creo que es lo que hay detrás de todo esto. Siempre me gusta citar a Bertrand Russell cuando plantea que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y de lo que se trata es de no ser idiotas. Yo creo que sin ser pesimistas, creo que no podemos presentarnos ante nadie con la reflexión de un proceso constituyente, pero si no tenemos el elemento de esperanza, estamos condenados a trabajar para aquellos a los que queremos vencer. Por eso sigo a mi maestro, a Boaventura de Sousa Santos, que dice que tenemos que ser optimistas trágicos o pesimistas esperanzados. Creo que el proceso del proceso constituyente, que necesariamente tiene que ser previamente un proceso constituyente, va en esa dirección. Lo que quiero compartir con ustedes es, decía Oliverio Girondo, aquello de que si uno conoce realmente a Van Gogh, lo extraño no es que se cortase una oreja, sino porque no se cortó también la otra. Siguiendo esa misma reflexión, a mí lo que me produce extrañeza no es que estemos ante un proceso constituyente, sino porque no está todo el mundo a favor de un proceso constituyente. Lo que me extraña no es que haya gente queriendo cambiar estas reglas del juego que se están volviendo contra nosotros, sino porque no está el 100% a favor de cambiar
las reglas del juego. Y eso creo que nos lleva ante la pregunta, creo que es para mí la más pertinente, que es la que quiero compartir. Y voy a compartirlo desde 3 ámbitos, ¿no? Yo estudié en Alemania, hice mi tesis doctoral sobre por qué fracasó el socialismo en la República Democrática Alemana. Y hay uno de los elementos relevantes que yo entendí es que lo que hace que se hundan los países del este no es la perestroika, es decir, no es la transformación, sino que lo que hizo que se hundieran fue la glasnost, es decir, la transparencia. Por tanto, emparentamos con un elemento que no es tanto práctico, material... No, sí. Bueno, hablaba de la esperanza que tengo en lo que estoy esperando, en lo que tenga que contar. No solamente porque sea catedrático del derecho constitucional, sino porque conozco pues toda su experiencia en los procesos constituyentes que ha habido en Latinoamérica y creo que conoce de primerísima mano los problemas que pueden surgir. Porque yo esos problemas... Que se nos exige la seriedad de la tarea, como por ejemplo el reino de la necesidad y cosas parecidas. Bien, pues esto es un poco lo que sería los modelos de análisis de lo institucional y de lo instituyente, ya veis, aparentemente muy teóricos por una parte, pero para mí mi pregunta, que dirijo en este sentido a todos vosotros, más que mi respuesta, consiste en calcular precisamente este tipo de procesos instituyentes que estamos conociendo en la actualidad, qué tipo de características tienen, qué límites están encontrando, qué exigencias nos pueden plantear, qué innovaciones en términos normativos pueden, digamos, establecer desde sí mismos y no necesariamente desde fuera. Y eso es todo lo que quería plantear. Son capaces, por ejemplo, de integrar ese tipo de implicaciones de maneras muy diversas, etcétera, sin exigir, digamos, un modelo único y exclusivo de implicación, pero también, por ejemplo, podemos encontrar como otro límite una implicación simbólica, es aquella que más se practica quizá y menos se piensa, ¿no? Una implicación simbólica que simplemente indica estamos dentro, somos copartícipes, etcétera, pero en la que no se piensa y posiblemente en la que de hecho no se hace. Es una cuestión también a pensar dentro de los procesos instituyentes en la actualidad. Y ya por último, y aquí acabo, me parecería también interesante plantear el tema de lo que también de manera un tanto exagerada y remomante se llamaría la transferencia institucional. O sea, la propia estructura de la institución, no solamente de un individuo, lo que tiende a generar a la larga es, digamos, un proceso de adherencia por parte de los miembros, de los colectivos, etcétera, etcétera. Y no solamente nos unimos a otro individuo o a otro grupo al que somos afines, sino a una institución o a un proceso instituyente en su conjunto. Y este tipo de transferencia, esta transferencia hacia algo que se ha ido constituyendo, también tiene, digamos, dos vertientes problemáticas o por lo menos que marcan sus límites, ¿no? Por una parte, la fantasía de grupo, que también debería hemos podido ver de manera más que elocuente en muchas ocasiones dentro de los procesos del 15M, esa fantasía en la que hemos constituido un grupo prácticamente partiendo de la nada, en la que somos ya directamente un actor político en apenas en el medio y cosas parecidas, ¿no? Y la otra parte, en cambio, sería, digamos, el momento de lo real, ese momento en que Sí, 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, yo tengo la esperanza de que Roberto Viciano, el próximo día, que es catedrático de Derecho Constitucional, nos explique a todos lo que es un proceso constituyente. Os invito a que vengáis para acá, que yo creo que muchos durante bastante tiempo nos sentamos en el suelo. Por el momento aprovecho que el suelo de Cruz está limpio. La mesa. La mesa, el suelo, detrás, de pie, donde queráis.